Buenas tardes, 2 minutos tarde, arrancamos, pedimos disculpas, esto es Contextos Salvajes. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y hoy vamos a hablar de lo que ha pasado el fin de semana. Nos perdemos 2 días y pasan tantas cosas. A punto de pasar a segunda vuelta nuestro candidato JP Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Va de lento el conteo. Como Perú es un país de derecha hace rato, nadie pone el grito en el cielo. Ayer no pudieron votar más de 65.000 personas en Lima, y están votando hoy, cuando ya se sabe boca de urna. Los votos del sur, del norte están llegando con cuentagotas, todo el mundo da por ganadora a Keiko Fujimori y todavía no hay absolutamente ningún dato certero al que nos podamos agarrar porque va súper lento. Siguen votando hoy lunes. El conteo, una empresa privada era la encargada de llevar las papeletas. En Perú está todo absolutamente privatizado, hasta las elecciones están privatizadas. Un desastre, pero ya vamos a hablar del Perú. Hoy nuestra editorial se llama Trump y Netanyahu y Trump, enemigos de la paz. Esto es lo último de Donald Trump. Y aquí tenemos un debate hace rato, ¿no? Entre todos los que asistimos a la escuelita de Contextos Salvajes. Abierta para todos y todas. Esto ha tuiteado hoy en su red social, hoy lunes, Donald Trump. Se ha comparado con Jesus Christ. Con Jesus. Donald Trump se ha comparado con Jesús. Y ha tuiteado esta foto. Este dibujo de fotografía de inteligencia artificial, él disfrazado de Jesucristo, ahí curando, salvando al mundo. Esto está dentro de la polémica de este fin de semana, una de tantas, porque hay 800 al día. Se ha metido Donald Trump con el Papa, no con el anterior, que era un zurdo comunista, no, era de lo peor, Bergoglio, ¿no? Bueno, se ha metido con este, que ni pincha ni corta, Papa norteamericano. Ha dicho Donald Trump que el Papa norteamericano fue elegido gracias a él, porque él es norteamericano y querían a alguien. Y bueno, el Papa habla contra la guerra y Donald Trump se ha metido con el Papa ya y se ha comparado con Jesucristo. La polémica esa que tenemos acá, si este señor está bien de la cabeza, y yo tengo la teoría de que está perfectamente bien de la cabeza. Lo que pasa es que es un genocida, racista, supremacista, y que quiere llevarnos a todos a la Tercera Guerra Mundial. Y que como a él le quedan, ¿qué le quedarán? ¿5 o 6 años de vida? ¿7, 8? Tiene 82. O sea, le queda poquito. Y él se cree en su narcisismo, eso es un trastorno, no una enfermedad. En su narcisismo ególatra, tóxico, venenoso, él, nada, me voy yo de este mundo y se vienen todos conmigo. No está mal de la cabeza, pero con fotografías como la de hoy, como que parece que estoy perdiendo el debate, ¿no? Que sí está mal de la cabeza. Y el otro señor es un criminal de guerra buscado por la justicia internacional. El otro es un psicópata. El otro sí es un enfermo. Y Donald Trump no. Los dos lo son. Los dos son psicópatas genocidas. Lo que está claro es que los dos son enemigos de la paz. El sábado empezaron las negociaciones en la capital de Pakistán, Islamabad. Hoy vamos a ver cómo se ha ido el avión que llevaba la delegación iraní, escoltado por 9 cazas de la Fuerza Aérea Pakistaní. Imágenes impresionantes, solo en Contextos Salvajes, donde si no, en la televisión. También vamos a ver cómo los señores de Estados Unidos, si algo son los gringos, son un poquito impacientes. La lentitud, el tiempo, sentarse a tomar un cafecito para charlar, ¿no? Los gringos, los señores al mando del imperio, no los gringos, no el pueblo gringo, los jerarcas, lo quieren todo y ya, te lo compraré, ya, ¿cuánto me lo vendes? Ya, rápido, te compro tu alma. ¿A cuantito está la libra? Y claro, las negociaciones han durado 21 horas. Y en 21 horas no se resuelve. El plan de paz de Irán y el plan de paz de Estados Unidos no tienen nada que ver. Hay 3 cosas que están impidiendo que se llegue a un acuerdo. El estrecho de Hormuz, ¿a cargo de quién queda?
Antes de la guerra, antes de esta agresión imperialista, por el estrecho de Hormuz pasaba todo el mundo. Ahora Irán ha dicho, no, el estrecho lo controlo yo, me pagas un peaje. Y Donald Trump, para desbloquear el bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde sale el 20% de la gasolina y el gas del mundo, que ha dicho ayer y está cumpliendo hoy, como Irán no quiere desbloquear el estrecho de Hormuz, yo bloqueo el estrecho de Hormuz. Y no pasa ningún barco, ni iraní, ni amigo de Irán, ni absolutamente ninguno. Toda esta vaina de Estados Unidos, Israel contra Irán, en realidad es Estados Unidos contra China. Porque China ya lleva vendido solo este año 1 millón de carros eléctricos. China podría hacer algo más por la paz en el mundo. Sí, claro que sí. La República Popular China podría hacer algo más, pero ellos están para hacer business. Business, plata, listo. No me hablen de otra cosa. Y claro, el petróleo, el poco petróleo que está saliendo por el estrecho de Hormuz, que está vendiendo Irán en yuanes o en criptomonedas, ¿dónde va? A la China. Entonces la China, calladito, sin meterse en problemas, mientras Estados Unidos se gasta un huevo de plata en hacer la guerra, una guerra que no tiene escapatoria, que no saben cómo salir y no saben cómo han entrado. Bueno, sí saben, presionados por el nazi-sionismo de este señor, este criminal de guerra, no saben cómo salir, pero claro, como el único que se estaba beneficiando de esta vaina era la China, porque seguía saliendo petróleo del Golfo Pérsico por el estrecho de Hormuz, Donald Trump, Jesus Christ, hace falta estar mal de la... Sí, está mal de la cabeza, ya, listo, ya, lo admito. ¿Cómo te vas a creer Jesucristo? Bueno, ya. Avancemos, siguiente pantalla. Para desbloquear el estrecho de Hormuz, la solución de Donald Trump es bloquear el estrecho de Hormuz. Nos lo va a contar en nuestra editorial nuestro cuate salido caliente del horno, Mirko Casale. Ahí les va. Trump va a desbloquear el estrecho de Hormuz bloqueándolo. Parece Cantinflas, ¿no? Pero sin la gracia de Cantinflas. ¿No puedes acabar con un bloqueo ajeno? Pues suma tu propio bloqueo al bloqueo ajeno a ver qué onda. La aventura criminal de Donald Trump en Irán empieza a parecerse a un diálogo de Cantinflas, sin ningún ingenio ni gracia, eso sí. El presidente estadounidense, en alianza con su cómplice israelí, bombardeó la nación persa durante 40 días, causó numerosas bajas en su dirigencia política y militar, pero también entre civiles por el carácter indiscriminado de los ataques, destruyó o dañó buena parte de la infraestructura del país y proclamó que había obtenido una victoria super duper en prácticamente cada uno de los días que duraron los ataques. Sin embargo, transcurrido ese lapso, geopolíticamente el más golpeado resultó ser él mismo y el país que dirige. Tomemos como ejemplo el estrecho de Hormuz. Antes del inicio de los ataques gringo-israelíes, ese paso fundamental para la estabilidad energética y económica mundial funcionaba con normalidad. Sin embargo, tras la agresión, Irán decidió usarlo como mecanismo defensivo, impidiendo el tránsito de barcos aliados de los agresores inicialmente y posteriormente, cobrando un peaje a quienes decidieran atravesarlo. Un peaje en criptomonedas o yuanes para más señas o, en otras palabras, con un cartelito figurado que dice "no se aceptan dólares" en la mesa del cobrador. Caramba, menos mal que Estados Unidos había obtenido una victoria super mega épica nunca antes vista, porque si no llegan a obtenerla, Teherán estaría casi que cobrando el peaje en rublos en el sistema de ferries de New York City. Así, después de presumir de que había arrasado con todo Irán y que sus autoridades ahora estaban de rodillas ante él suplicando clemencia, Trump tuvo que negociar con ellas un alto al fuego bilateral de 2 semanas, mientras el mundo entero observa cómo los iraníes tienen más control sobre Hormuz del que tuvieron nunca antes desde tiempos de, no sé, Jerjes I. Sin embargo, lo más surrealista de todo esto vendría poco después, cuando las negociaciones en Pakistán quedaron en poco nada y Trump anunció que, palabras más, palabras menos, para acabar con el bloqueo del estrecho de Hormuz, comenzaría a aplicar un bloqueo contra el estrecho de Hormuz. Imagínense, si con un solo bloqueo los precios internacionales del petróleo aumentaron casi un 60% en cuestión de días, ¿hasta dónde pueden llegar con un bloqueo doble? En fin.
Como ven, más allá de las continuas declaraciones fanfarronas del presidente estadounidense, lo cierto es que la Casa Blanca, presionada, chantajeada o engañada, como prefiera definirlo cada quien, por Tel Aviv, se metió en una situación extremadamente peligrosa e impredecible de la que no haya ni cómo disfrazar de éxito, ni mucho menos cómo salir de ella. Beba agua para superar a estos dos psicópatas. Tenemos el remedio infalible. Beba agua salvaje y con texataria. Porque si no vamos a acabar todos mal de la cabeza. Las tres cuestiones que están impidiendo un acuerdo en Islamabad, me imagino que se van a volver a sentar en la mesa en algún momento, son evidentemente el estrecho de Hormuz. ¿Quién controla? ¿Quién cobra peaje? No se puede cobrar peaje en un estrecho. Ya, bueno, pregúntele a Donald Trump, que nos ha llevado a todo esto. El estrecho de Hormuz, a falta de bomba nuclear, es la mayor arma letal que tiene para defenderse la República Islámica de Irán. Hormuz, problema 1. Problema 2, el uranio enriquecido. Los 400 kilos que tiene de uranio enriquecido Irán para tener la bomba nuclear atómica en algún momento, aunque la Constitución lo prohíba de Irán, aunque la religión musulmana chiita lo prohíba. Pero la única manera de que no te destroce Israel y los Estados Unidos es tener una bomba nuclear atómica. Así de claro. Los 400 kilos de uranio enriquecido lo quiere Estados Unidos para ellos. Por eso fue la operación para rescatar a esos dos pilotos. Estados Unidos ha dicho, me dan el uranio enriquecido, no queremos que ustedes tengan la bomba, pero Israel tiene 400, no importa, ustedes no pueden. Ustedes son un peligro para la humanidad. Peligro para la humanidad y para la paz mundial es Estados Unidos e Israel, y los dos tienen bombas nucleares. Cualquier día la echan y nos vamos todos al carajito y se acabó Contextos Salvajes, se acabó Abeayala, se acabó la paz y la vida sobre la tierra. Y el tercer problema es el Líbano. Líbano, que este señor no ha parado de bombardear el fin de semana, después del miércoles negro pasado con más de 450 muertos solo en un día, van 2.000 asesinados en Líbano. Mañana se reúne con el gobierno de Líbano en Washington este señor y les va a decir que quiero el sur de tu país. Del río Litani para abajo es mi país ahora. Pero no está bien anexionarse un trozo de un país, ¿no? Y lo van a negociar en Washington. Y no solo quiere este señor criminal de guerra el sur del Líbano, también está destruyendo la capital del Líbano, Beirut, los barrios supuestamente controlados por el chiismo y Hezbollah. También quiere que Hezbollah desaparezca. Por eso está bombardeando el sur del Líbano, el sur de la capital, el valle de Bekaa, absolutamente todo lo que le molesta a este señor en sus agresiones anexionistas, expansionistas. Un tipo que se cree Jesús. Y un tipo que es un psicópata genocida, que lo único que está haciendo es retrasar los juicios que tiene por corrupción en su país. Dicho sea de paso, estos dos señores son, como decía la editorial, no hemos acabado la editorial, enemigos de la paz. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Si Estados Unidos no fuera un país totalitario, una dictadura, una autocracia, hace rato que ya Estados Unidos e Irán hubieran llegado a un acuerdo. Antes de la agresión imperialista, esta última, estaban sentados en Ginebra, en la Confederación Helvética en Suiza. Ya estaban llegando a acuerdos. Llevaban varios días, no en 20 horas se resuelve un conflicto tan jodido y este quilombo en el que nos han metido estos criminales de guerra. Ya estaban avanzando, pero Estados Unidos, presionado, digitado todo por Netanyahu, los nazis sionistas que controlan la política exterior norteamericana, bombardearon la mesa de negociación. Y esta guerra de 40 días con miles de muertos, ¿dónde ha desembocado? En una mesa de negociación.
Si fuera Estados Unidos una democracia, si Estados Unidos fuera una democracia que vela por los intereses de sus ciudadanos, inflación, gasolina por las nubes, no hay plata para salud pública, para los hospitales. El señor Donald Trump ha dicho que le tienen que dar 400.000 millones de dólares más para su presupuesto militar. Si no fuera un Estado totalitario, si fuera una democracia real que vela por los intereses de sus ciudadanos, hace rato que estos dos cuates se hubieran puesto de acuerdo. Pero la gasolina otra vez por las nubes y dentro de un ratito vamos a ver a quién le conviene que la gasolina esté alta. Pero de momento el estrecho de Hormuz cerrado a cal y canto. Por Irán, que controla el paso, por Estados Unidos, que está colocando toda su flota, y ha dicho hoy Donald Trump hace 4 horas a las 10 de la mañana hora de Bolivia, ha dicho que barco que pase por ahí lo va a hundir. Y que barco de Irán que intente que los barcos suyos lleven petróleo barato a China, también los van a hundir. Y si pasa un barco chino, también lo hunde. Y si pasa Cantinflas, también lo hunde. Ni el Pato Donald, no, van a hundir todo. Han dicho que han hundido 195 narcolanchas en el Caribe, que ya saben cómo hacerlo. En fin, se cierra el estrecho de Hormuz. Así que, ¿se acuerdan que Doria Medina dijo hace unos días que la guerra ya estaba terminando? Y Kencha Samuel. Kencha Samuel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que ha ordenado a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Hormuz, ahora mismo bajo control de Irán, y ha advertido de que interceptará en aguas internacionales a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso. Trump ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales su primera reacción al fracaso de las conversaciones de este sábado entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Hormuz. Trump ha criticado la extorsión mundial impuesta por las autoridades iraníes con el cierre de Hormuz y ha advertido de que los buques de guerra estadounidenses buscarán e interceptarán cualquier barco en aguas internacionales que haya pagado una tarifa a Irán. Asimismo, Trump ha explicado que van a comenzar el proceso de desminado en este estratégico paso y ha advertido de que cualquier iraní que dispare a buques estadounidenses o a buques pacíficos será volado en pedazos. Es lo único que sabe hacer este cuate. Te voy a volar en pedazos. Y luego nos dicen algunos que Estados Unidos no es un estado terrorista. Todo lo que dice este señor, si lo dijera una organización armada / terrorista, ya estaban en la peor lista de los peores terroristas de la historia del mundo. Te voy a volar la cabeza, te voy a saltar por los aires, te voy a asesinar, te voy a bombardear, te voy a secuestrar a tu presidente, te voy a asesinar a tu líder supremo. Terrorismo puro y duro. Si Estados Unidos negocia priorizando a Israel, no se van a llegar a ningún acuerdo. La delegación persa en Islamabad este fin de semana han dicho que en 20 horas, los gringos se han levantado la mesa, en 20 horas, que en 20 horas no se puede resolver, y han percibido hostilidad, recelo y ganas de seguir con la guerra, que esto es una pausa para dentro de otro rato volver a bombardear y en 5 o 6 meses volver a bombardear, y el objetivo es el exterminio del pueblo palestino, el exterminio, aniquilación del pueblo libanés, el exterminio, aniquilación, desaparición del pueblo persa porque les estorban. Y estos saltos al fuego son treguas tácticas que se decían antes. El avión de la delegación persa salía así de Islamabad, de los cielos de Pakistán. No se fiaban los iraníes. Yo, si iba en este avión, iba rezando todo lo que supiera. Y a todos los dioses, a los monoteístas, Apus, a Chachilas, Pachamama, no, a todingos iba a rezarle yo. Porque si han bombardeado la mesa de negociación 3 veces, ¿por qué no van a derribar el avión donde iba la delegación, alta delegación? El ministro de Exteriores, el canciller de Irán entre ellos y la cúpula. Ya han asesinado a muchos. ¿Qué garantías tenía de Irán de llegar a Pakistán en el avión y salir después de las negociaciones fracasadas? Entonces les dijeron a la Fuerza Aérea de Pakistán: ¿nos pueden escoltar, viejo?
con 1 o 2 jets caza, no, 9 queremos, 9. Y las imágenes son impresionantes. Así salía la delegación de Irán de Islamabad, Pakistán. Impresionante, el avión de la delegación escoltado por cazas de la Fuerza Aérea, jets de la Fuerza Aérea pakistaní. En ese avión iba un recuerdo sentido de las 168 niñas asesinadas en la escuela infantil de primaria de Minaf, este pueblito muy cerca del estrecho de Hormuz, a 1200 kilómetros al sur de la capital de Irán, Teherán. La conducta de... ahí está la foto que necesitábamos. Esas eran las fotografías dentro del avión que acabamos de ver. Un recuerdo con fotos de las 168 niñas asesinadas y sus mochilas. No nos olvidamos de Minaf. Las niñas de Minaf en nuestros corazones por siempre, para exigir justicia y darle un stop a la impunidad. Los jugadores de la selección de fútbol de Irán, clasificada al Mundial, también hace poco homenajearon a las niñas asesinadas por Estados Unidos con la complicidad de Israel en esa escuelita. Y seguro que en el próximo Mundial, cuando debute Irán y cuando juegue sus primeros partidos, va a haber un recuerdo. Así que cuando estemos viendo los partidos de Irán y salten con las mochilas de estas niñas asesinadas y sus fotografías, la FIFA no lo podrá impedir y habrá un recuerdo en el Mundial de Fútbol también para estas niñas que no tenían absolutamente ninguna culpa y que le cayeron varios misiles Tomahawk de los Estados Unidos y sabían que había niñas ahí, había unos centros militares cerca, dice que se equivocaron. No hay equivocación, fue venganza, fue pura venganza. Y siempre recordaremos acá a las niñas de Minaf y a los 22.000 niños y niñas asesinados también bajo las bombas de Estados Unidos en Israel en la franja de Gaza. Trump canta victoria. El bloqueo de Hormuz, el estrecho de Hormuz bloqueado. Sigue la guerra imperialista nazi-sionista contra el Líbano. Sigue la gasolina por las nubes, la inflación subiendo en todos los países. Muchos gobiernos comprando gasolina por si acaso. La economía mundial paralizada. Trump, que no puede salir de una guerra en la que no se tenía que haber metido. Y ahorita la cuestión es quién gana el relato. Trump canta victoria, pero ¿de quién? Nos lo explica el Mirko Casale. Todo bajo control. Estados Unidos logró una victoria incontestable en su operación Epic Fury contra Irán. Así lo anunció el presidente Donald Trump, subrayando que se lograron cada uno de los objetivos estratégicos diseñados por Washington sin excepción. Un éxito incomparable que será recordado por los siglos de los siglos. ¿Cómo? ¿Que el régimen iraní permanece intacto, sigue controlando el estrecho de Hormuz e incluso ahora cobrará un peaje a los barcos de países amistosos que no cobraban antes del inicio de Epic Fury? Ok.
Alto al fuego humanitario. Aunque Trump consiguió poner de rodillas a los ayatolás en un gesto magnánimo que lo honra, a la vez decidió no acabar con la civilización iraní, aunque podría haberlo hecho perfectamente, y darle una oportunidad a la paz. Y aunque a la Casa Blanca le quedan algunos detalles menores pendientes por resolver todavía, como por ejemplo absolutamente todo lo que se propuso inicialmente, quedó demostrado que Estados Unidos sabe combinar como nadie contundencia con benevolencia. Y ahora sigamos con más análisis sutilmente matizados por nuestra línea editorial rabiosamente independiente y objetiva. Tu medio promedio. El sarcasmo y la ironía siempre de Mirko Casale. Y de Donald Trump nos vamos al psicópata Netanyahu, ahí disfrazado como Aníbal Lecter en El silencio de los inocentes, de los corderos, se llamó también en inglés. ¿Estamos en manos de un psicópata? Pregunta retórica. ¿Imaginas que el futuro de nuestro mundo estuviera en las manos de Aníbal Lecter? Pues la realidad es peor. Ahora mismo, el futuro de la humanidad está en manos de Benjamin Netanyahu. Tras un conflicto que ha causado incontables muertes, destrucción, sufrimiento, recesión y que ha llevado al planeta al borde de una guerra nuclear, Netanyahu continúa echando leña al fuego al bombardear Líbano el mismo día que se anunció el alto el fuego. En un solo día y para evitar que la guerra se detenga, Netanyahu asesinó a más de 250 personas en una campaña masiva de bombardeos contra población civil. Sí, asesinó en un solo día a más de 250 personas solo para asegurarse que la guerra continúe. Bombardearon intencionalmente zonas civiles densamente pobladas sin absolutamente ninguna advertencia previa, matando por sorpresa a familias enteras. Crueldad en estado puro. Y por si quedaban dudas, después lo aclaró él mismo. We are ready to resume the fighting at any moment. Our finger is on the trigger. This is not the end of the war. Y mientras bombardea Líbano para que la guerra continúe, sigue asesinando a civiles, sanitarios y periodistas en Gaza. En este coche viajaba el periodista Mohamed Washa y su equipo. Fueron incinerados por atreverse a mostrar al mundo la barbarie que Israel está cometiendo. Porque solo se asesina a periodistas cuando tu enemigo es la verdad, e Israel ha asesinado a más periodistas que nadie en la historia de la humanidad. Mientras empuja al mundo al borde del precipicio, Israel continúa secuestrando a niños en Cisjordania, para posteriormente encarcelarlos y ahorcarlos con la nueva ley recién aprobada. Israel es una amenaza para la humanidad, un estado terrorista en plena metástasis gobernado por psicópatas. Un ente criminal que quiere ver arder el mundo para poder gobernar sobre las cenizas. Los sionistas son pocos y no pueden acaparar el poder si el mundo vive en paz. La única forma que tienen de imponer un gobierno oligárquico dirigido desde sus corporaciones es con un reseteo total, que solo se logra con un gran shock, con un cambio tan brutal que nadie pueda responder a tiempo de evitarlo, y en ello están. Para los sionistas, el mundo debe arder para que se abran paso sus profecías. Ese es su plan, y el mundo libre del que formamos parte sigue apoyándolo, sigue sin imponerle sanciones, sigue sin frenarlo a pesar de las evidencias de su sociopatía, sigue sin responder. Es hora de acabar con esto. Es hora de encerrar a nuestro Aníbal Lecter, de acabar con el sionismo y construir un nuevo mundo sin psicópatas al mando. Hace unos años pasó por La Paz, creo que también estuvo por Cochabamba, Naomi Klein, la escritora canadiense que escribió ese libro lindo, así gordote de tapa blanca, La doctrina del shock. Y explicaba a Naomi Klein que el capitalismo aplica esta doctrina del shock, que para implementar políticas radicales que no van a ser aceptadas, primero aplican un shock, como un electroshock, una sacudida, y que cuando estamos todos aturdidos por esa sacudida, choqueados, traumatizados, no sabemos cómo reaccionar, ahí vienen las medidas y nadie mueve un dedo porque estamos todos bajo un régimen de terror, zozobra y parálisis, sobre todo. El miedo paraliza. Lo comprobamos acá en el golpe en 2019. Y claro, un shock puede ser el huracán Katrina. Viene un huracán terrible y ¡pum!
aprovecho para aplicar políticas neoliberales de recortes sociales, y como todos estaban en Estados Unidos tratando de no ahogarse en el sur, en Alabama, en el sur, donde fue Katrina, la doctrina del shock. Israel y Estados Unidos están aprovechando este shock de aniquilación de una civilización, de bombardeos, de estrecho de cierre de estrecho de Hormuz, la gasolina, qué va a pasar, la incertidumbre, para aplicar sus planes genocidas, supremacistas, expansionistas, un capitalismo ya no salvaje, recontra archisalvaje, y todos estamos calladitos. Dentro de 40, 50, 60 años, muchos países tendrán que responderse a sí mismos y a sus ciudadanos. ¿Por qué no hicimos nada para parar a Israel? ¿Por qué no hicimos nada para detener a Netanyahu? ¿Por qué no hicimos nada para detener a este psicópata criminal de guerra llamado Donald J. Trump? ¿Por qué no hicimos nada? Es lo que se preguntaron los alemanes y los europeos después, tras los juicios de Nuremberg, después, cuando se conocieron las imágenes de los campos de exterminio y el Holocausto. 6 millones de judíos, cámaras de gas, gente, el hambre usado así, flacos, desnutridos, miles y miles de asesinados, millones, no solo judíos, homosexuales, rojos, zurdos, trotskistas, socialistas, comunistas, anarquistas, toditos iban en cana a los campos de exterminio. Y luego el mundo se preguntó, ¿cómo lo permitimos? ¿Cómo lo permitimos? Y todavía hay muchos países que tienen esa sensación de culpa, y eso parece que da vía libre a que Israel ahora haga lo mismo con los palestinos. Con los palestinos, con los iraníes, con los libaneses, con los sirios, en los altos del Golán, con todos. Entonces, ¿no aprendemos? Por eso el hombre es el único animal capaz de tropezarse con la misma piedra 2 veces. ¿Qué 2 veces? Llevamos 8, 10, 12, pum, pum. Y no aprendemos. Dentro de 50 años, algunos países, algunos del norte global, Unión Europea, Australia, Canadá, Estados Unidos, ¿por qué permitimos esto? ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué decíamos? ¿Estábamos callados? ¿Estábamos en silencio siendo cómplices? Uno de los que no se calla es el presidente de Turquía. Habla Recep Tayyip Erdogan, que tampoco entiende, como nosotros, por qué se permite que Israel asesine civiles un día sí y otro también. ¿Por qué permitimos que Israel, ente colonial, genocida, infanticida, estado terrorista, asesine niños y mujeres embarazadas un día sí y el otro también? ¿Por qué lo permitimos? Habla el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. La red genocida, cegada por la sangre y el odio, continúa matando a niños inocentes, mujeres y civiles sin reconocer ninguna norma ni principio y despreciando todos los valores humanos. La gran mayoría de los más de 72.000 civiles que Israel ha matado brutalmente en Gaza son mujeres y niños. En nuestro vecino Siria, en la guerra civil que ha continuado durante 13 años, quienes han pagado el mayor precio han sido igualmente las mujeres y los niños. Entre las primeras víctimas de los ataques a los que ha estado expuesto nuestro otro vecino, Irán, también se encuentran mujeres y niños. En los primeros días de la guerra, en un ataque aéreo contra una escuela en Minab, más de 165 niños inocentes perdieron la vida. La política de bombardeo y ocupación que Israel mantiene contra Líbano, a pesar del alto el fuego, también perjudica sobre todo a mujeres y niños. Desde el 2 de marzo, debido a los ataques de Israel contra asentamientos civiles, 1,2 millones de libaneses se han visto obligados a abandonar sus hogares. Más de 1.500 libaneses perdieron la vida en esos ataques y 4.700 resultaron heridos. El día en que se declaró el alto el fuego, Israel mató brutalmente a 254 libaneses. El famoso miércoles negro, el día que se anuncian que este sábado iban a empezar las negociaciones, ese día
se desató la furia genocida de Netanyahu sobre la población civil del Líbano. Un miércoles negro, una masacre que quedará para la historia. Trump dice que la OTAN no le está ayudando. Pero aquí la pregunta es, y que va a castigar a Alemania y a España porque no le han ayudado en el bloqueado de Hormuz. Y también Israel ha dicho que inicia una guerra diplomática contra España, porque han quemado un muñeco de Netanyahu. Ahorita lo vamos a ver, pero antes la pregunta es, ¿cómo paramos al sionismo? ¿Cómo? Naciones Unidas no sirve, la presión internacional, diplomática, no, todos están diciendo, sí, ustedes pueden hacer lo que quieran. Papel triste, lamentable, cómplice de la Unión Europea. Los pueblos tenemos la herramienta del boicot. Estos días va a salir otra flotilla rumbo a Palestina, a Gaza, para llevar ayuda humanitaria que Israel está impidiendo entrar, de eso no se habla, nadie habla. La complicidad de los medios de comunicación de la derecha de todo el mundo, incluidos los canales de televisión y los periódicos acá en Bolivia, todos cómplices de un genocidio, cómplices. ¿Qué le van a decir a sus nietos, mis colegas periodistas? ¿Qué le van a decir a sus nietos? ¿Cómo paramos al sionismo? ¿Cómo? No sabe, yo no sé cómo, no sé. Con el pueblo en las calles, con los pueblos en las calles, con más presión, con más denuncia, evidentemente haciendo algo, hablando, denunciando, gritando, estando con el pueblo palestino, estando con el pueblo iraní, estando con el pueblo libanés. Pero ¿cómo vamos a parar al Estado terrorista de Israel? Es la pregunta. A ver si este video nos ayuda un poquito. La situación en los hospitales es apocalíptica. Lo dice Alejandra Salvat, delegada de la Cruz Roja en Líbano. Debido a la cantidad de cuerpos sin vida que estamos recibiendo, han tenido que instalar unidades de refrigeración adicionales porque las morgues están totalmente completas. Los ataques además se produjeron simultáneos en menos de 10 minutos y la logística de poder acceder a esos sitios que habían sido bombardeados era muy complicada. Esto es lo que significa hoy, en la práctica, ser un país vecino del Estado sionista de Israel en medio de una escalada militar constante. Vidas truncadas, infraestructuras colapsadas y presión humanitaria que supera cualquier capacidad de respuesta. Pero para entender por qué ocurre esto, es importante detenerse en un concepto que durante años fue tratado como una idea marginal o incluso conspirativa: el llamado Gran Israel. Se trata de una visión política y territorial que defiende la expansión de este Estado genocida más allá de sus fronteras actuales, incorporando territorios que van desde zonas ocupadas de Palestina hasta regiones de países vecinos, basándose en argumentos sesgados históricos, religiosos y estratégicos. Durante mucho tiempo, esta idea se mantenía en los márgenes del debate público, asociada a sectores más radicales y sin un respaldo explícito desde posiciones de poder institucional. Sin embargo, en los últimos años, esa frontera se ha ido difuminando. Y ya no estamos hablando solo de teorías o discursos periféricos, sino de declaraciones públicas por parte de miembros del propio gobierno israelí, como el ministro Bezalel Smotrich, por ejemplo. Y es ahí donde encaja lo que está ocurriendo en lugares como Líbano, Gaza o Cisjordania. No son hechos aislados ni episodios desconectados, sino partes de una dinámica más amplia que combina estrategia militar, presión territorial y una determinada visión política del futuro de la región. Y ante todo esto, la cuestión que queda en el aire no es solo qué está pasando, porque eso ya empieza a estar claro. La pregunta, cada vez más urgente, es ¿cómo vamos a pararlos? ¿Cómo paramos esa construcción del mapa del Gran Israel? Porque ese es el objetivo final. Y este señor es cómplice de esta guerra expansionista, de este Estado terrorista de Israel. Y los únicos beneficiados son esos señores de ideología de ultraderecha que hacen una interpretación racista, supremacista de la Torá, del libro sagrado de los judíos, que en algún sitio ellos creen que pone
que toda esa tierra de los países vecinos al actual ente colonial le pertenecen a Israel porque está escrito en la Torá y en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Y son interpretaciones, evidentemente. Y más allá de esos beneficiados, los segundos beneficiados son los amigos de este señor. Los altos jerarcas y dueños de las empresas petroleras del mundo, que con el cierre hoy a cal y canto del estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos, son los grandes beneficiarios de esta guerra estúpida, idiota, racista, salvaje. Son los negocios de sangre detrás de esta agresión imperialista nazi-sionista. ¿Quién saca platita de todo esto? Las empresas petroleras transnacionales. Y las mismas que nos llevaron a bolivianos y paraguayos, paraguayos y bolivianos, hermanos países que somos, a la guerra cruel, también estúpida, innecesaria, absurda de la guerra del Chaco. Los mismos, exactamente los mismos. La guerra siempre enriquece a alguien. Siempre. No es un efecto colateral. Es el objetivo. Porque mientras caen bombas, hay quienes están haciendo números. Durante la guerra de Trump contra Irán, los jefes de las petroleras vendieron acciones por 1.400 millones de dólares. Sí, 1.400 millones. Chevron, ConocoPhillips, Baker Hughes son los especuladores de la muerte. Los ejecutivos de Chevron, ConocoPhillips, Diamondback Energy y otras compañías de petróleo y gas vendieron en conjunto 1.400 millones de dólares en acciones. Solo el CEO de Chevron vendió 104 millones, el mayor nivel de ventas en 15 años. Y no es casualidad, porque cuando estalla una guerra, el precio del petróleo sube, y cuando el petróleo sube, ellos ganan. Pura especulación manchada de sangre, pero tú no. Según los datos, la guerra ya ha costado entre 104.200 y 111.600 millones de dólares a consumidores y empresas estadounidenses. Sus ciudadanas y ciudadanos, 8.400 millones extra en gasolina en un mes. Esto tiene nombre: transferencia de riqueza, de la gente a una élite. Cobran y se van. Y lo peor no es eso, porque los mismos que ganan con la guerra son los que luego financian campañas como la de Trump, presionan gobiernos y bloquean cualquier cambio para mantener el negocio. Y aquí está la clave: la guerra no es un accidente, es una oportunidad para unos pocos. La guerra siempre fue un negocio para unos pocos, para los ricos de siempre, para esos que quieren privatizarlo todo y concentrar la riqueza y eliminar el rol del Estado en la economía, y que cada uno se salve a sí mismo, y si no puedes es que eres un flojo, un zurdo y no te gusta trabajar. En fin, en esa tierra santa, en Asia Occidental, antes de la creación por Naciones Unidas, por ese sentimiento de culpa de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de exterminio y el Holocausto, esa tierra santa para las tres religiones monoteístas alrededor de Jerusalén, Jerusalem en hebreo, Al-Quds en árabe, esa era una tierra bendita, llena de árboles de olivo, con muchas cosas lindas, con las ciudades más antiguas del mundo todavía habitables, epicentro y de muchas civilizaciones, no solo las tres grandes religiones monoteístas. Era una zona de paz y de tolerancia, y si no me crees a mí, pues no me quieras creer, somos lo que somos, está bien, pero escucha a este líder judío, hablando de esa época anterior a la creación del ente colonial, cuando judíos, árabes, cristianos, drusos, musulmanes, tuaregs, beduinos, tuaregs son los del norte de África, beduinos, tribus nómadas que pastoreaban todo tipo de animales, vivían y convivían en paz y en tolerancia. Y no lo dice Hamás esto, no lo dice Irán, no lo dice Hezbollah, no lo dice ningún terrorista, no lo dice... No, lo dice un líder judío. Lo escuchamos. Netanyahu dice que nos está protegiendo, pero sus acciones han creado nuevos enemigos. En realidad, lo contrario es cierto. Históricamente, judíos y musulmanes en el Medio Oriente vivían como vecinos, amigos y socios comerciales. Compartíamos lazos cercanos.
Ellos cuidaban de nuestros hijos y nosotros de los suyos. Respetaban la fe judía, pero cuando llegaron los sionistas, interrumpieron esta armonía, causando divisiones al exigir tierras. Esto llevó al conflicto y la enemistad donde antes había paz. Ahora, Netanyahu dice que nos está protegiendo, pero sus acciones han creado nuevos enemigos y han fortalecido viejas enemistades. No necesitamos nuevos enemigos. Necesitamos mantener la paz que alguna vez tuvimos. Netanyahu sigue jugando. Ahora sí me creen que el problema no es semitismo o antisemitismo. El pueblo palestino es semita. Todos, palestinos, árabes, musulmanes y judíos, todos descienden del abuelo Sem. De ahí viene semita, porque había un abuelo que se llamaba Sem. El problema es el sionismo. El sionismo que es capaz incluso de atacar sinagogas, las iglesias de los judíos. El ejército de Israel, del ente colonial sionista, ha atacado una sinagoga en la capital de Teherán. Lo hablábamos en la capital de Irán, Teherán. Lo hablábamos la semana pasada, pero Mirko Casale nos hace recuerdo. ¿Alguien todavía piensa que el problema no es el sionismo? Atacan sinagogas. Entonces, papito, déjate joder. El ejército israelí bombardeó una sinagoga en la capital de Irán, para más señas. Una noticia que podría desconcertar por partida doble a más de una persona, pero que en el fondo no es desconcertante, sino más bien al contrario. Veamos por qué. Durante la agresión israelí-estadounidense contra Irán, un ataque aéreo contra objetivos en Teherán causó graves daños a la sinagoga Rafi Mia, que quedó prácticamente destruida. El bombardeo israelí tuvo lugar durante la Pascua judía, para más colmo. El principal rabino iraní, sí, hay más rabinos iraníes de los que algunos imaginan, ya vamos con eso, paciencia, recorriendo las ruinas, lamentó lo sucedido, agradeció las muestras de solidaridad de la mayoría musulmana que habita en el barrio donde está situado lo que queda del centro religioso y subrayó cómo la comunidad judía en el país se siente parte intrínseca de Irán. Por supuesto, desde Tel Aviv dijeron que ellos no atacan sinagogas, con el mismo grado de credibilidad con el que afirman que no atacan escuelas ni hospitales. Pero incluso si en efecto estaban apuntando a un edificio vecino y erraron el tiro o lo dañaron de rebote, eso demostraría lo poco o nada que le importa al Estado judío el elevado riesgo de reducir templos judíos a escombros y seguidores del judaísmo a cenizas. Por otro lado, asunto que hemos abordado en otras ocasiones, a muchas personas les sorprende que haya sinagogas y judíos en Irán. No se supone, según dicen los medios hegemónicos, que en la nación persa se odia al judaísmo y no se tolera ninguna expresión religiosa salvo el Islam. Pues la verdad contrastable es que, de hecho, hay sinagogas repartidas por varias regiones iraníes, una veintena de ellas en la capital. El país alberga la mayor comunidad judía de Asia Occidental fuera de los territorios controlados por los israelíes en Palestina. Además de sinagogas, hay escuelas judías, un hospital comunitario, comercios kosher y políticamente el judaísmo está reconocido como religión minoritaria y su comunidad, por ley, tiene un escaño reservado en el parlamento iraní. Vaya, el tan mentado antijudaísmo de Irán no es como nos lo contaron, ¿verdad? Es decir, el bombardeo israelí contra una sinagoga iraní no solo subraya el hecho de que Irán cuenta con una considerable comunidad judía a la que acoge y protege, sino que además esta comunidad judía no sufre violencia a manos de los iraníes, sino que sufre violencia a manos de los israelíes. Una doble no sorpresa para quienes conocen algo del tema, pero sobre todo la perfecta metáfora de cómo, por un lado, el sionismo, en el fondo, perjudica hasta lo que dice defender, y por el otro, la constatación de que los verdaderos enemigos del judaísmo no operan en Teherán, sino en Tel Aviv. Es de locos, ¿no? Es de locos todo lo que está pasando en el mundo. Donald Trump bloquea el estrecho de Hormuz para desbloquearlo. Este señor bombardea una sinagoga
y mata a judíos y dice que la nación judía está siendo atacada. Es todo demencial. Y lo último es que este señor va a iniciar una guerra diplomática, así lo ha avisado, guerra diplomática. Cuidadito que empiecen a caer bombas en Barcelona, en Madrid, en Murcia, donde vive mucha comunidad boliviana, en Valencia, en Alicante, y tengamos que lamentar, no, Israel echó una bomba en España y mató a 20 bolivianos. No, sí, esto parece muy loco, pero todo lo que hemos hablado hoy también parecía muy loco hace 3 años y está pasando. ¿Por qué va a iniciar este señor una guerra diplomática contra España? Por las imágenes que vamos a ver ahorita. Durante el domingo de resurrección, en un pueblito de Andalucía, la costumbre que también hay en Venezuela, se agarra a un personaje y se lo quema para simbolizar el triunfo del bien sobre el mal. Y hace unos años eligieron un muñeco de Donald Trump en este pueblito andaluz, y este domingo de resurrección pasado eligieron a, pues, quien encarniza ahorita el mal satánico en el mundo, y lo quemaron. Evidentemente el ente colonial Israel ha dicho que esto es antisemitismo. Después de lo que acabamos de ver, Israel bombardeando una sinagoga, ya la vaina del antisemitismo, si no me permiten asesinar a niños y tú te opones, eres un antisemita. Si no te gusta cómo Israel está invadiendo y anexionándose a otros países, eres antisemita. Todo aquel que no esté de acuerdo con los asesinatos de este señor es antisemita. ¿Quemas un muñeco de este señor y eres antisemita? No, somos antisionistas, y en este pueblo de España, en Andalucía, también lo son. Esto ha provocado un conflicto gravísimo entre el Estado español y el ente colonial sionista de Israel. Y mientras tanto, no nos olvidamos de Gaza, y mientras tanto, tampoco nos olvidamos, no debemos hacerlo, de Cisjordania. Vamos a ver también imágenes que nos causan dolor, como Israel está aprovechando para seguir ocupando y echando y acosando a palestinos y arrebatando tierra palestina en la Cisjordania ocupada. ¿Has escuchado eso de que Israel quiere vivir en paz con sus vecinos? Pues mira esto es Cisjordania. Aquí no hay jamás que sirva como eterna excusa, y aún así la violencia es diaria. Imagina que estás en tu casa, tranquila, con tu familia, y de repente llegan un grupo de colonos, con palos, con armas, con impunidad. Rompen tu coche, destrozan tu casa, te golpean, matan a los animales y prenden fuego a todo. No es una escena puntual, no es un caso aislado, es la rutina día tras día, con el respaldo del ejército, con la protección del Estado y con el silencio de quienes lo saben y miran hacia otro lado. Porque esto no es un conflicto entre iguales como para dejar que se arreglen entre ellos. Es una población ocupando y otra resistiendo como puede. Es violencia estructural, es dominación, es impunidad. Y mientras tanto, desde Europa, Reino Unido o Estados Unidos siguen enviando armas, dinero y apoyo. Y siguen repitiendo lo mismo, que quieren paz, pero la paz no se construye quemando casas, ni aterrorizando familias, ni expulsando a la gente de su tierra. La paz no se dice.
la paz se demuestra. Netanyahu y Trump son enemigos de la paz, así se llamaba la editorial de hoy de Contextos Salvajes. Estados Unidos e Israel no son países, son organizaciones terroristas. Así de claro, el que no lo quiera ver, que no lo vea, que mire para otro lado. Nosotros nos despedimos. Irán también está ganando la batalla por el relato. Y los videos con los muñequitos de Lego están causando sensación. Este es el último video musical clip sobre el señor Donald Trump. Nosotros con esta linda canción nos despedimos. Mañana otro capítulo más de Contextos Salvajes. Yeah. Keep that same energy. You ain't nothing but a fraud. Yo, call him what he is. Liar! Yeah. Hey, loser, come closer. I'm the exposer. Fake billionaire, your whole empire opposer. You step down. Another liar takes the crown. The whole system is a circus. You're just a clown. You drop fake news, sitting high in your tower. Morally bankrupt, just drunk on the power. You're fired. Played your last trump card. No more aces, boy, you're discarded. Look in the mirror. Tell me what you see. Big ego crushed. Fake reality. We carve it in stone. We spell it in the fire. Ready for the truth. Call him the liar. Labor of blood on your pride. Island Epstein, secrets you hide. All your crimes buried deep inside. Rotten systems, you're gonna slide. L-I-A-R. Yeah, we see you. L-I-A-R. We don't. Wipe us off the socials, yeah, you're hiding in fear. Trying to silence every voice you don't wanna hear. From the MJ to Diana, yeah, we see how it goes. The system buries light, but the shadow always shows. Illuminati, pots blood in the perjury. You lie, but the mission is Epstein fury. Yeah, round fool, yeah, the records are proof. Now we expose it all, this is April truth. Look in the mirror, tell me what you see. Big ego crushed, fake reality. We carve it in stone, we spell it in the fire. Ready for the truth, call him the liar. Labor of blood on your pride. All your crimes buried deep inside. Rotten systems, you're gonna slide. High. L-I-A-R. Yeah, we see you. L-I-A-R. We don't believe you. L-I-A-R. 13%, that's a failing grade. The world is watching. Liar!